Bueno, vamos presentando primero. Vamos a arrancar con el primer bloque, con la presentación de Néstor Roulet. Néstor es ingeniero agrónomo, actual secretario, como les comentaba, secretario agregado de valor del Ministerio de Agroindustria. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires, uno de los protagonistas de la lucha del campo contra la Resolución 125. Fue presidente de la Sociedad Rural de Canals y vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina, y fue candidato a vicegobernador por la provincia de Córdoba. Buen día a todos. Bueno, primero gracias por la invitación. Realmente es un orgullo estar presente en estas jornadas. Y en realidad le quiero comentar que después de muchos años de estar en la dirigencia agropecuaria, en la dirigencia gremial agropecuaria, dije, bueno, es momento de involucrarse para cambiar el país, para buscar el país que uno cree que es correcto. Es decir, hay gente que puede pensar distinto a uno y dice, el país correcto, el que pienso yo, bueno, dentro de nuestra forma de pensar y dentro de mi formación profesional y familiar, indiscutiblemente yo pensaba que Argentina tenía que ser distinta. Y a partir de ahí me involucré en política, que no es simple, yo siempre le digo, yo doy charlas a los chicos del Ateneo de las sociedades rurales, y siempre digo que cuando nos ponen una semillita, cuando nacemos nos ponen una semillita que es la de vocación de servicio, y hay que desarrollarla, y no es simple, porque vocación de servicio es dedicarle mucho tiempo, mucha plata, mucho dinero, para el resto, para los demás. Y bueno, por ahí tiene sus cosas, sus alegrías, pero también tiene sus tristezas, y esto hace que indiscutiblemente yo invite a todos a que hay que involucrarse. Por eso me parece muy bien lo que vos decís, no solo trabajar tranqueras hacia adentro, sino trabajar tranqueras hacia afuera, y es un poco la invitación que hago. En realidad la Secretaría no es de valor agregado, sino de agregado de valor, que es una diferencia importante, porque valor agregado es que el valor ya se dio, y en cambio agregado de valor es que vamos a agregar valor, y el agregado de valor es hacia adelante y hacia atrás. Es decir, cuando vos tenés una materia prima, vos obtuviste la materia prima, le podés dar agregado de valor hacia adelante y ya se le dio agregado de valor hacia atrás. Es decir, estuvo gente trabajando para originar la semilla, el tema de las herramientas, hubo gente en innovación y tecnología trabajando para que vos puedas producir esa materia prima y a partir de ahí empezar a agregar valor. En realidad yo le quiero decir de que, como bien dijeron, yo había sido candidato a vicegobernador por la provincia de Córdoba, después me ofrecí a trabajar en la legislatura, no me llamaron y dije, terminó mi participación política, pero en el 2012 me llama Alfredo De Angeli y me dice, vení gringo, que vas a conocer una persona, y ahí lo conocí a Mauricio Macri. Bueno, indiscutiblemente yo tenía mis prejuicios, como puede tener muchas personas, decía, no, mirá, que tal vez, que quizás. Bueno, lo conocí y dije, bueno, esta es una persona distinta. Pero no solo estuvimos ese día charlando, sino que a la semana siguiente me invitaron a participar, y va a venir Leo Sarkis, que estuvo conmigo trabajando en la Fundación Pensar. Y estuvimos 3 años trabajando en la Fundación Pensar para hacer algo importante. Y esta es la gran noticia que le doy. Es por primera vez que Argentina tiene un plan, un verdadero proyecto agroindustrial. Nunca lo había tenido. Es decir, la primera noticia que le doy es que Argentina tiene un plan agroindustrial. Dentro del plan agroindustrial nosotros hicimos 13 puntos. Dentro de los 13 puntos, no sé si algunos de ustedes pudieron observarlo y verlo, bueno, empieza desde trabajar para darle transparencia a los mercados, punto número 1. Número 2, conectarnos nuevamente con el mundo, porque nos habíamos alejado del mundo, conectarnos nuevamente. Número 3, bajar la presión impositiva. Pero
Todos esos planes que estuvimos trabajando durante 3 años, lo hicimos a conciencia y lo hicimos hacia una visión de que había que cambiar la Argentina. Hay gente, y quiero que ustedes sirvan también de mensajeros en esto, hay gente que te dicen, che, sacaron las retenciones al campo. Pero en realidad las retenciones, si ustedes se ponen a pensar, fíjense en las retenciones que sacamos al maíz y al trigo, a las economías regionales y a lo que es ganadería. ¿Qué mensaje dimos ahí? Señores, tenemos que cambiar la matriz productiva. Con la matriz productiva que tenía Argentina, donde de 30 millones de hectáreas se sembraban 21 de soja, 20, 700 de soja, y el resto, 3,5 de maíz, 4 millones de hectáreas de trigo, era inviable, era imposible que la Argentina tenga una matriz productiva sustentable en el tiempo. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a incentivar nosotros que siembren más maíz? ¿Cómo vamos a incentivar que siembren más trigo? Bueno, una de las cosas, la rápida, la lógica, era bajarle la presión impositiva. Conclusión, ahora nos están diciendo probablemente, la expectativa que hay es que se siembren 1 millón de hectáreas más de maíz y 1.200.000, 1.300.000 más de trigo. Bienvenido sea. Bueno, ahí empezó nuestro planteo en cómo hacer este plan agroindustrial. Y después vinieron distintas propuestas impositivas que la van a ver, que la vamos a ir desarrollando a través del tiempo, y yo creo que no va a pasar un año y medio donde esos 13 puntos, de los cuales 7 ya se concretaron, se van a hacer realidad en la Argentina. Y ahí tenemos un plan realmente agroindustrial. Claro, dentro del plan agroindustrial, en uno de los últimos puntos pusimos, vamos a hacer un ministerio de agroindustria. No dijimos, vamos a desarrollar el viejo Ministerio de Agricultura y Ganadería. No, dijimos, vamos a hacer un ministerio de agroindustria. ¡Epa! ¿Qué tanta diferencia? Que no. Bueno, es simple. Yo se lo voy a explicar cómo lo dividimos al Ministerio de Agroindustria. Dejamos la vieja Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dejamos... o está ya el... Ahí está. Dejamos la vieja Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es la que nos va a incentivar a hacer la producción primaria. Es decir, lo que yo le tengo que decir a Ricky Negri: Ricky, quiero tener más soja, quiero tener más maíz, quiero tener más, porque vamos a tener más soja, porque por ahí vienen los sojeros y me dicen, che, si nos sacan 1 millón de hectáreas, y si de pronto hacemos 1 millón de hectáreas más de maíz de segunda, que bienvenido sea, porque lo que se había perdido del 1 millón de hectáreas de trigo era sobre todo la de segunda, porque hay zonas que son donde sí o sí tenés que sembrar trigo, pero hay zonas como la zona nuestra de Córdoba, prácticamente la de segunda se fue, porque vos hacías los números y decías, bueno, yo por hacer soja de segunda pierdo humedad, pierdo tiempo y no recupero lo que yo voy a ganar con el trigo o lo que voy a perder con el trigo. Entonces hicimos la soja de segunda y recuperamos el tema trigo. Entonces yo le digo a los sojeros, no se preocupen, porque después del maíz, de ese 1 millón de hectáreas de maíz, el año que viene la venganza de ustedes, porque el trigo va a rendir un 14, un 15, un 16%, la soja va a rendir arriba del maíz un 15, un 16, un 17% más. Es decir, todo esto estudiado con un flujo de granos es lo que nosotros estuvimos haciendo durante 3 años y diciendo cómo lo vamos a cambiar. Dentro de este esquema que le digo del Ministerio de Agroindustria está quien produce la materia prima, y después entran a jugar 2 secretarías que estamos en conjunto, que es la Secretaría de Agregado de Valor y la Secretaría de Mercados. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir a Mercados, che, ¿qué quiere el mundo? Che, ¿qué quieren los argentinos? Y yo tengo, en base a eso, tengo que decidir en qué vamos a transformar el maíz. Porque eso es fundamental. Porque ¿qué pasa hoy? Fíjense en lo que nos está pasando en Argentina. ¿Vamos a hacer 1 millón de hectáreas más de maíz? Exactamente. ¿A quién se la sacamos? A la soja. Entre la diferencia de rinde del maíz y de la soja, que son 7 toneladas más o menos, vamos a tener 7 millones de toneladas más de maíz. ¿Qué hacemos con esas 7 millones más de toneladas de maíz? Hoy no tenemos las vacas, no tenemos los cerdos, no tenemos las gallinas. ¿Qué hacemos? Etanol ya no podemos hacer más porque tenemos un cupo que ya está cubierto por la caña. ¿Qué hacemos? Y lo llevamos al puerto. ¿Y cuánto cargamos? Cargamos 330.000 viajes de camiones más al puerto. Es decir, fíjense en lo que nos pasa cuando una Argentina, cuando un país está mal organizado. Fíjense en lo que nos pasa. Por eso nos tenemos que organizar. Por eso tenemos que saber, señores, bueno, ahora tengo el maíz. Por ahora en lo conjuntural lo tengo que llevar. Pero ¿hacia dónde voy con el maíz? Tengo que ver el valor agregado. ¿En qué lo convierto? ¿En carne vacuna?
que fue la que menos bajó, el commodity que menos bajó a nivel internacional, que bajó un 20% contra un 30, 40, 50% que bajaron los granos, la carne de aviar. ¿Hacia dónde vamos? Ese es el planteo que nos tenemos que hacer. Y eso yo lo tengo que hacer junto con los mercados. Ahora, fíjense, cuando hablamos de agregado de valor, y la gente muchas veces no lo entiende y es muy fácil de explicar. Ahora voy a tener que llevar esas 7 millones de toneladas al puerto. ¿Cuánto voy a recaudar para la Argentina? $200 la tonelada y 1.400 millones de dólares. Ahora, si yo la transformo en carne, y la más ineficiente que hay, porque ustedes saben que la carne vacuna es 7-1 más o menos la conversión, contra 3-1 que es el cerdo y contra 2-1 que es más o menos el ave, yo voy a obtener 1 millón de toneladas de carne. A $5.000 la tonelada son 5.000 millones de dólares que hago ingresar a Argentina, contra los 1.400 millones. Bueno, ese es el planteo que nos tenemos que hacer y sobre eso tenemos que trabajar. Y decir, a ver, ¿qué nos conviene? ¿Vamos a transformarla en carne o vamos a transformarla en etanol? ¿Vamos a transformar el maíz en etanol o parte lo vamos a transformar en proteína para dárselo a los animales? Bueno, esa es la guía, eso es lo que tiene que hacer agregado de valor. Y por eso un poco el flujo de decir, hacia eso vamos. ¿Por qué? Porque tenemos que romper los modalismos. Yo le digo a la gente, porque viene la gente hoy de biodiesel a quejarse, a decir, che, puse una planta de biodiesel y estoy fundido. Claro, tiene que salir el Estado urgente a solucionar el problema. Entonces yo le tengo que, de alguna manera, ir a energía y decirle a energía, che, ponele el biodiesel por lo menos a 11 pesos el litro. Y viene energía, te mira, ¿qué? ¿70 centavos cuando yo puedo reemplazarlo por algo de 40 centavos? No, imposible. Y claro, yo le tengo que decir, sí, pero se me funden todas las plantas de biodiesel. ¿Por qué? Porque se hizo el modalismo del biodiesel. Y entonces hoy hay una capacidad de producción de biodiesel de 4,5 millones de toneladas, cuando Argentina solamente absorbe 1 millón de toneladas. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar. Esas son las cosas, y para eso sirve el Estado. El Estado tiene que ser fuerte, pero tiene que ser fuerte para casualmente guiar y decir, tenemos que ir hacia allá. Y te tengo que dar las herramientas. ¿Y cómo te doy las herramientas? Y ese es un poco el mensaje que le quiero dejar y decir, en eso estamos trabajando. Por eso, bueno, en el caso de nuestra Secretaría, Campo más Industria, que para nosotros es exactamente lo mismo. Nuestra Secretaría está dividida en 2 secretarías, que es la Secretaría de Alimentos y Bebidas, que está Mercedes Nimo, y la Secretaría de Bioindustria, que está Mariano Lechardoy, y después tengo 3 direcciones directamente que están en mi ambiente directamente, que es la Dirección de Medio Ambiente, que está Nicolás Luca, Financiamiento, que está Vittorio Giusti, Maquinaria Agroindustrial, que ahora le incorporamos, una nueva, que está Hugo Rivas, y la coordinación de Warren y certificado de depósito, que está Juan Carlos Diciolo. Esa es la estructura que tenemos, y con eso tenemos que trabajar y empezar a hacer nuestra herramienta. ¿Qué hacemos en la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas? Bueno, para decirle, para guiarlos, para ver cómo andamos, dónde estamos parados, tenemos 2 direcciones nacionales. Una dirección que se dedica a hacer el estudio vertical de las cadenas, donde a todas las cadenas decimos, che, hay dominancia, no hay dominancia, cómo tenemos que trabajar, no tenemos que trabajar, y otro donde hacemos el estudio transversal de las cadenas, donde queremos ver la competitividad. Si en todas las cadenas el problema es logística, bueno, hay un problema de logística. Si en todas las cadenas hay un problema de energía, hay un problema de energía. Si en todas las cadenas hay un problema de presión impositiva, tenemos que trabajar sobre eso. Y ese es un poco el planteo que nos estamos haciendo, y ese es un trabajo que hace 2 meses que estamos haciendo, y de alguna manera estamos encontrando los problemas reales, como le estoy diciendo, logística, presión impositiva, y a partir de ahí ver cómo lo solucionamos dentro del sistema de alimentos y bebidas. En la Subsecretaría de Bioindustria tenemos 3 direcciones nacionales, que está la Dirección Nacional de Biotecnología, donde nosotros aprobamos los eventos. Yo tuve la posibilidad de ir a la FAO, porque la FAO nos nombró como centro de referencia a la CONABIA, a la Comisión Nacional de Biotecnología a nivel mundial. Y en esto quiero serle sincero y directo en algo que es importante. Ahí vi el mundo dividido. Vi un mundo donde, por ejemplo, los africanos nos decían,
Gracias a la biotecnología yo puedo dar de comer a mi población. Y vi otro mundo que dice, no, yo no quiero la biotecnología. Es decir, nos tenemos que ayornar a eso, a un mundo que te va a consumir productos biotecnológicos y otro mundo que no te va a consumir productos biotecnológicos. Y por eso, dentro de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, tenemos alimentos orgánicos que estamos trabajando muy bien y que tenemos todo un sistema de certificación, a ver si está en la... todas las certificaciones que tenemos de alimentos orgánicos, que son agregados de valor, de alimentos argentinos, de denominación de origen, son todas las cosas que estamos trabajando. Ahora, en esto también le tengo que sincerarme en algo. La CONABIA nos dice, yo lo que veo de los eventos biotecnológicos es que en este momento en el mundo no hay tanto control en el tema bioseguridad. Entonces, nosotros fuimos a la FAO a decirle, miren, nosotros somos centro de referencia y queremos acompañarlo en el mundo para que esto no se rompa y no sea una mala palabra después el tema biotecnológico. Y por eso hemos pedido participar en África y en Asia, de alguna manera asesorando a los países, porque lo que nosotros vimos es que si no usa bien el tema biotecnológico puede ser peligroso y en esto tenemos que ser razonables. Por eso, como Argentina está muy bien preparada en biotecnología, tenemos un equipo muy bueno, la CONABIA son 40 científicos que están trabajando para hacer el análisis fisiológico, morfológico, de inocuidad de alimento, de relación al medio ambiente, se está trabajando muy bien. Bueno, nos creemos capacitados para decirle al mundo, mire, vamos a llevar la biotecnología, pero no solo vamos a llevar la biotecnología al mundo, sino lo que proponemos es llevar todo el paquete de innovación y tecnología que tiene Argentina. Yo le decía a la FAO, ¿ustedes saben que Argentina es el país que menos combustible gasta por tonelada de alimentos producidos? No, todos se quedaron así. ¿Y ustedes saben que Argentina es el país que menos combustible gasta por tonelada de alimentos de granos producidos? No. Bueno, eso también nos falta difundirlo. Ustedes saben que con el sistema de siembra directa y de siembra de precisión, hoy gastamos más o menos, teniendo en cuenta implantación, protección, cosecha y logística, 60 litros por hectárea, que si vos la transformás por tonelada son 18 litros de combustible por tonelada, contra 70 que usa el mundo. Es decir, es un sello verde y algo importante de trabajar. Por eso nosotros queremos llevar todo este paquete biotecnológico al mundo. Ahora, en esto también tenemos que ser un poco cautelosos. ¿Por qué? Porque vamos a ir al mundo y sobre todo parte del mundo que van a producir muchos alimentos. África puede producir muchísimo alimento. Mozambique el otro día nos vino a ver y dice, nosotros tenemos 30 millones de hectáreas arables y solamente estamos usando 3 millones. Ahora, si nosotros vamos de alguna manera a hacer docencia a esos países, bueno, van a ser nuestros futuros competidores. Y en esto entra a jugar algo que es muy importante, que es el tema del ambiente o medio ambiente o el tema de cambios climáticos. Que eso, que está en nuestra Secretaría, también lo estamos trabajando. Eso es agregado de valor, porque en el futuro, las futuras barreras pararancelarias van a ser por clima. Entonces, tenemos que trabajar sobre esto, y sobre esto le digo a todos los productores que hay que trabajar en buenas prácticas agrícolas y que hay que trabajar en todo el tema ambiental. Eso es fundamental. Nosotros tenemos la Dirección Nacional de Medio Ambiente en nuestra Secretaría y sobre eso tenemos que poner mucha énfasis. Bueno, tenemos bioenergía, que es otra de las... se viene la bioenergía. Es más costosa que la energía. Yo siempre le digo a la gente que anda en la parte petrolera o los hidrocarburíferos, como lo llamo, yo digo, ¿saben cuál es la diferencia entre el pensamiento de uno y de otro? Es que para ustedes 2 más 2 es 4 y para nosotros 2 más 2 es 5, porque le agregamos 1, que es el medio ambiente. Bueno, estamos trabajando muy bien con energía, realmente muy bien. Hemos aumentado el 20% de la participación del etanol. Vamos a ir al etanol E22 o E25. Vamos a trabajar sobre ese tema. Y en el tema del biodiesel, como le dije, como estamos muy acotados en la posibilidad de exportación, porque el mundo nos está poniendo trabas constantes con el tema exportaciones de biodiesel,
Vamos a tratar de ver si elevamos la participación del biodiesel en Argentina, que va a ser el país, digamos, pionero en esto, para ver si podemos de alguna manera darle más alternativa a la gente que produce biodiesel. Vamos a tratar de ir al de 20, vamos a ver si llegamos. Hoy se están utilizando en el mercado interno 1 millón de toneladas de biodiesel, vamos a tratar de llegar a las 2 y que el resto sea exportación. Ese es un poco el planteo que hay. Y estos planteos, con el tema biodiesel, siempre lo digo, el biodiesel es muy interesante cuando el barril valía $90. Es triste cuando vale 40. Entonces, eso es un poco lo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que ser la guía y saber hacia dónde vamos. Porque los modalismos nos producen estos problemas y estos problemas realmente son muy preocupantes porque si no el Estado tiene que salir continuamente en auxilio de sistemas que no andan. Y vos lo que tenés que promocionar es agregado de valor, pero que sean sostenibles en el tiempo. Y esa es un poco la propuesta que nosotros tenemos. También estamos, en biotecnología trabajando, pero en definitiva le quiero hacer este resumen. Nuestra secretaría tiene posibilidad de analizar muchos proyectos y tiene posibilidad de plantear que esos proyectos se lleven adelante a través de distintos programas. Hay herramientas como el PROSAP, hay herramientas como los programas de agregado de valor, hay muchas herramientas, pero lo que nosotros vamos a sugerirle a la gente, el otro día vino una persona y me dijo, quiero hacer una planta de bioetanol, y le digo, ¿querés que te diga la verdad? Yo te tengo que decir que no. Si no vamos al E22, te tengo que decir que no, porque ¿qué vamos a hacer con el etanol? Para colmo no somos competitivos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, son las cosas que tenemos que trabajar, son la guía que tenemos que hacer, tenemos que plantearnos agregado de valor, como le decía, y sobre todo verlo con un sistema de bioeconomía, digamos. Dar el agregado de valor en origen aprovechando sobre todo la biomasa y aprovechando sobre todo los procesos. Ejemplo, si nosotros podemos producir energía en una zona donde cuesta llevar la energía, o si podemos producir alimentos en un lugar donde está cerca la demanda y hay que llevar los alimentos, bueno, ese sería un poco el colorario que nosotros queremos trabajar. Digamos, la idea nuestra es pensar en el agregado de valor como una parte más de la bioeconomía, donde vos tengas en cuenta la biomasa y tengas en cuenta los distintos procesos. En base a eso, bueno, estamos trabajando y bueno, a disposición de gente que quiera utilizar esta posibilidad de agregado de valor, tanto produciendo alimentos como produciendo energía. Ese es un poco el planteo que le quería dejar y muchas gracias por la atención. Vamos a entrar en un periodo de preguntas. Durante 10 minutos vamos a tener lugar como para 5 preguntas. Para Néstor, ¿quién quiere arrancar? Ya me había. Hacemos. Hola. Sí. Usted recién hizo el planteo de que la biotecnología favorecía a los alimentos en África, ¿no? No favorecía. Sí. Los africanos, yo me quedé impresionado cuando fui a la FAO. Sí. Yo tuve 3 reuniones bilaterales. Tuve una reunión bilateral con Canadá, tuve una reunión bilateral con Estados Unidos y una con países africanos, donde muchos países africanos nos decían, nosotros gracias a la biotecnología, vamos a poder alimentar a nuestra población. ¿Y por qué me dicen eso? Y me pusieron varios ejemplos, me pusieron muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que me pusieron era un ataque, una peste muy grande que tuvieron de hongos en la zona de Angola, y me dijeron, bueno, gracias a la biotecnología pudimos parar todo el tema de esa peste y bueno, pudimos producir, cosas que antes no lo podíamos hacer.
Es un poco el planteo que me hace. Digamos, con esto lo que le quiero comentar es lo siguiente. Yo creo que la biotecnología, teniendo en cuenta el control y bioseguridad, es una herramienta importantísima para el mundo. Es importantísima. Porque cada vez los recursos naturales son menores. Y tenemos que producir, es decir, Argentina. Nosotros nos estamos planteando que en el 2020 vamos a producir alimentos para 500 millones. Hoy estamos produciendo para 430 millones de personas alimentos. Si vos sacás la cantidad de calorías que producimos en granos, en carne, en leche y en economías regionales, te da que estamos alimentando 437 millones de personas, más o menos. Nuestra meta en el 2020 es llegar a producir alimentos para 500 millones de personas. Y en el 2024 decimos que vamos a producir para 700 millones de personas. Yo le hago este planteo. Si la superficie que podemos agregar a la situación actual no es más del 7-8%, y estamos diciendo vamos a producir casi un 60% más, ¿cómo lo vamos a producir? La única manera es aumentando la unidad productiva. La única manera, es decir, tenemos que pasar de producir un promedio de 3 toneladas de soja a 3,5, 4. O de 9 millones de toneladas de maíz, 9 toneladas de maíz por hectárea a 10, 11, 12. O de 1.000 kilos por hectárea de carne a 1.500. Y eso, ¿de manos de quién lo vamos a hacer? De la innovación y la tecnología, no hay otra. Por eso también es importante incorporar máquinas agroindustriales dentro del sistema, donde vos seas eficiente en todos los procesos, donde nosotros le decimos, yo le decía el otro día a FAMAC, a la Asociación de Máquinas Agrícolas de Córdoba, los necesitamos. Porque aparte los argentinos, yo siempre digo que al gran clima argentino, al gran suelo argentino hay que agregar 2 cosas que son importantes. La tecnología, la innovación y tecnología que te ofrecen las empresas de agroinsumo y la capacidad de la absorción tecnológica del productor argentino. Porque el productor argentino en 20 años tomó la siembra directa y yo fui a Italia y ellos están asustados con la siembra directa, pero están asustados porque nos dicen, no, nosotros estamos acostumbrados a hacer 5 pasadas, rompemos terrones, hacemos... Cuando vos le hablás de siembra directa, viste, te miran de una... Bueno, y yo le decía a los fabricantes de maquinarias agrícolas, muchachos, pónganse, tenemos que ser nuevamente, pero líderes fuertes. Y tenemos que empezar, si yo por una siembra de precisión me ahorro el 20-30% de fertilizante, bueno, trabajemos en eso. Hoy tenemos todo un paquete tecnológico con fotos satelitales, con los drones, que podemos trabajar fácilmente en eso. Bueno, y a la biotecnología la vamos a necesitar, no hay duda. ¿Por qué? Porque va a haber resistencia, ya aparecieron resistencias, y por eso también son las buenas prácticas agrícolas, porque las resistencias muchas veces vienen por las malas prácticas agrícolas. La buena práctica agrícola es importante, y en esto tenemos que trabajar todo en conjunto donde le digamos a la población que la biotecnología no es hacer monstruos, porque por ahí la población asocia biotecnología con hacer monstruos, no, para nada. Hay todo un proceso, por eso la seriedad de la CONAVIA, donde hace un proceso, un estudio de la parte morfológica y fisiológica, de la parte ambiental, de la parte de inocuidad de alimentos. Es decir, cuando nosotros aprobamos un evento biotecnológico, estamos totalmente seguros de que hay una seguridad, una bioseguridad total. Bueno, sobre eso tenemos que trabajar y ya le digo, la única manera que nosotros sigamos produciendo y produciendo más de la mano de la innovación y de la tecnología, no hay otra. Y la biotecnología es una parte fundamental. Clarísimo, muchas gracias. Hola, buenos días. Con la visita de Obama la semana pasada, ¿se pudo adelantar algún negocio para el agro, para el campo que se pueda conocer? Yo lo primero que iba a hacer iba a sacarme el saco y me iba a remangar, porque dice que da confianza. Pero después digo, no, van a decir que lo copió Obama. No, en realidad
Yo creo que Argentina tiene muchas posibilidades de insertarse en el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos es un mercado enorme, tiene muchas posibilidades. El tema de la carne, por ejemplo, yo lo hablé con el subsecretario cuando fui a Roma, con el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, y ellos me decían, bueno, tienen que cumplir ustedes, más que porque no le habíamos mandado, porque durante el 2001 hasta ahora, que fue el proceso donde no nos dejaron exportar carne, hubo cambios de protocolos de ellos. Entonces tenemos que ir con el SENASA, trabajar de nuevo con los protocolos de ellos y a partir de ahí poder nuevamente exportar a Estados Unidos. Pero no, va a haber muchas posibilidades. Y lo que le digo, uno de los puntos fundamentales de la agenda de Obama fue el cambio climático. Uno de los puntos, por eso le digo, trabajemos, no hay que quedarse dormido. Si nosotros hacemos la huella de carbono, por ejemplo, en este momento me parece que son 10 cadenas que le estamos haciendo a través de la subsecretaría, de las cuales 2 ya prácticamente están terminadas, que es la vitivinícola y la de yerba mate. No es lo mismo decir, llevar una botella de vino y decir, bueno, esta botella tiene generación 0 de carbono. O carbono negativo, es decir, que absorbemos más carbono de lo que largamos. Bueno, esta botella tiene un valor, valdrá $50. Si yo no llevo nada, valdrá 20. Bueno, ese agregado de valor, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y en eso tenemos que trabajar en todos los productos, porque vos podés vender el trigo, por ejemplo, a $150. Argentina en un momento se va a tener que sentar y decir, bueno, el trigo, ¿qué trigo quiero? ¿Quiero un trigo forrajero? ¿Quiero un trigo donde le agreguemos valores a través de la proteína? Son todas las cosas que hay que trabajar. Y para eso están los mercados. Y hay mercado para todos. Hay mercados para todos. Lo que pasa es que tenés que trabajar, y en eso también tengo que destacar lo que está haciendo en este momento Mercados en nuestro ministerio, que está trabajando muy bien. Está la Dirección de Relaciones Agrícolas Internacionales, la DRAI, que está trabajando muy bien. Y bueno, de alguna manera estamos tratando de cumplir con todos los protocolos para entrar en distintos mercados del mundo. Yo creo que Estados Unidos va a ser un mercado importante. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Discúlpame, ¿cuáles son las opciones de agregado de valor que vos recomendarías? Digo, porque dijiste la del maíz con la carne, Sí. ¿cuál sería otra para trabajar en lo inmediato, no? Mirá, yo el otro día vino una empresa de tractores muy grande a nivel mundial y dice, ¿hacia dónde apuntemos? Yo apuntaría hacia los forrajeros, le digo. Yo apuntaría hacia los forrajeros, digamos. Naturalmente el mundo, a ver, el mundo, yo digo que primero, hay paradigmas en el mundo que de alguna manera se han roto a causa de varios eventos en el mundo. Yo siempre digo que el muro de Berlín lo rompió la comunicación, porque a los alemanes del oeste le hacían creer que los del este estaban muertos de hambre, y ellos veían por internet que no, que estaban bárbaros. Entonces agarraron y empujaron el muro. Dijeron, bueno, y nos pasó lo mismo, por ejemplo, con la famosa revolución de la Plaza China de los estudiantes. ¿Ellos qué querían los estudiantes? Usar jean y comer hamburguesa. Y por eso hasta puso el pecho contra un cañón en la Plaza Tiananmen un estudiante. ¿Y saben una cosa? Probaron la hamburguesa y les gustó. Miren, ¿y qué tiene la hamburguesa? Pan, trigo, carne, cerdo, lácteos. Entonces, si vos me decís, digamos, el mundo, la tendencia del mundo es cambiar la dieta. La tendencia del mundo es cambiar la dieta, es buscar proteínas mucho más complejas. Entonces, si vos me decís, yo creo que Argentina va a tener una gran posibilidad en producción de esas proteínas. Argentina va a ser un gran exportador de proteínas y sobre todo con proteínas complejas. Es decir, por eso un poco el planteo, si vos me decís, yo iría
hacia el agregado de valor de eso. En el tema bioenergético también te diría, no lo descartemos, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo entre los argentinos y entre el mundo. Pero en lo inmediato yo lo veo como una posibilidad muy grande el agregado de valor a través de proteínas más complejas. Le quería decir, perdone, ¿ustedes saben cuánto cerdo tiene China? 600 millones de cerdos. ¿Saben cuántas toneladas de maíz usan para alimentar esos cerdos? 300 millones de toneladas de maíz. Nosotros producimos 30. Tenemos muchas posibilidades. Sí. Consulta, ¿tienen alguna política de incentivos fiscales para todo esto, lo que es valor agregado, digamos, agregado de valor para lo que sería economías regionales o algún incentivo para decir tal actividad va a estar exenta o una política fiscal de incentivos? Bueno, acá ya te tengo que hablar más de lo macro y ver. Por ejemplo, estamos proyectando un plan como el Plan Belgrano, donde tiene esas. Ahora, ¿cuál es mi gran diferencia muchas veces con la gente del Plan Belgrano? El Plan Belgrano viene la gente y dice, che, subsidiamos el flete al puerto. Y yo le digo, no, por favor, no se lo subsidien. ¿Por qué? Porque en definitiva, si no llevamos toda la mercadería al puerto, ¿y a dónde va a poner las empresas, no quiero dar nombre, pero a dónde van a poner las empresas las futuras molindas? Y en el puerto. Si yo como productor llevo el producto al puerto, ¿dónde voy a poner la molinda? Al puerto. Entonces, no, yo lo que quiero dar es agregado valor de origen, en origen. Entonces, un poco el planteo que nosotros hacemos es que esas compensaciones, esos subsidios, lo demos a través de dos herramientas, la impositiva y la crediticia. Un poco el planteo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra Secretaría. Te comento, no te olvides que hace 3 meses que estamos, 3 o 4 meses ahora, estamos a cumplir 4 meses, y donde indiscutiblemente todo va a depender de la macro. Es decir, yo voy en este momento a la FIT, voy a verlo a Alberto Abad, que realmente una persona también con un sentido común y bárbaro, y me dice, no me saqué lo que tengo. Ahora, lo que viene de más, no hay ningún problema, trabajémoslo. Bueno, ese es un poco el planteo que nos tenemos que hacer. Es decir, si los próximos proyectos, por eso vamos a trabajar sobre eso, si los próximos proyectos podemos darle esa alternativa de exenciones impositivas, no hay duda que lo vamos a hacer. Creo que va hacia eso. Digamos, en este momento estamos trabajando solamente en la parte crediticia. Yo le quiero comentar algo, nuestra Dirección Nacional de Financiamiento es la que se dedica a subsidiar las tasas. En este momento tenemos casi 1.400 millones de pesos disponibles para subsidio de tasa. Estamos subsidiando, hay 2 clases de créditos, el crédito que se necesita para inversión productiva, que son los créditos donde vos vas a invertir para producción, son a 5 años con 1 año de gracia y subsidiamos 6 puntos de una tasa del 22, es decir, que te queda el 16%. Y están los de capital de trabajo, que son créditos más caros y que son para devolución de 6 meses, 1 año, y que son para salir del problema que tenés de pronto, que tenés que cosechar y no tener el dinero, que es de una tasa del 29% menos el 6%. Esos créditos están disponibles y hay casualmente para agregado de valor hay créditos específicos. Es decir, todo proyecto de agregado de valor, empresas que estén vinculadas con Banco Nación, nosotros podemos hasta 5 millones de pesos aportar para una vez que estudiemos la carpeta, podemos dar estos créditos. Y la parte impositiva vendrá en el futuro, no hay duda. Hola. Bueno, le agradezco a Néstor. Ahora sí creo que todos aprendimos que es secretario de agregado de valor y no de valor agregado. Así que le pido un fuerte aplauso. Bueno, para él. gracias.